Hoy en la entrevista de Destiempo de Cierra el libro al salir charlamos con Italo Calvino, el escritor italiano que nació en Cuba en 1923 y murió en Italia en 1985. Fue periodista, fue escritor, conocido principalmente por sus novelas Las ciudades invisibles, El balón rampante y Si una noche de invierno, un viajero, y también por su libro de cuentos Los amores difíciles. Señor Calvino, ¿cómo se relaciona usted con el paraíso? ¿Es una de sus ciudades invisibles? ¿Hubiera preferido ir a otro sitio, al infierno, por ejemplo? La verdad, me resulta difícil establecer una relación personal con los lugares. En mi libro, Las ciudades invisibles, hay una transformación de cada una de las ciudades en una ciudad única, una ciudad continua. Un poco es la vida que llevamos actualmente, de movernos de una ciudad a otra y de reproducir en la ciudad de destino el mismo estilo de vida que teníamos en la ciudad de partida. También me siento atraído por el mundo subterráneo. Las novelas de Verne que más me apasionaron fueron Viaje al centro de la Tierra o Las Indias Negras. Usted que viajó tanto, ¿cómo percibe el viaje? ¿Lo considera un proceso? ¿Lo considera un salto al vacío? Ecco, si può dire questo, che En oggi otras palabras, tanti viaggi hay tantos internazionali viajes internacionales como los trayectos urbanos. sono delle Son una specie forma di de parentesi, paréntesis, di spazi de vuoti, non è espacios più il vacíos. viaggio attraverso una Ya no serie es di el viaje a luoghi través de una serie de lugares diversi, diferentes. è lo spostamento da Es un un punto traslado de all'altro un punto a con un otro vuoto in con un mezzo, un vacío en vuoto medio, sopra le sobre nubi las per i nubes y los viaggi viajes, aerei vuelos internazionali, internacionales y bajo sottoterra tierra en el all'interno della interior de la città. ciudad. En sus historias, muchas veces el protagonista, su nombre o su propia persona acaba desapareciendo gradualmente. E poi c'è anche questo fatto dell'anonimato, También esta del cuestión del poter anonimato, sentirsi de in poder mezzo alla folla, sentirse osservare en tutti medio de la multitud, senza observándola, diluyéndose scomparendole a en ella, cosa, quasi sentendosi sintiéndose invisibili. invisible. Pero en general lo que sí que es cierto es que sus personajes son sorprendentes. ¿Son siempre fruto de su propia invención? L'altra sera La otra ero noche in metro estaba en el e metro c'era y un había un signore señor a que piedi estaba nudi, descalzo, senza sin scarpe e zapatos senza y calze. sin E non calcetines. era Y un no era un hippie hippie o un o un gitano zingaro o un o un clochard, era mendigo. un signore Era con un di mezza señor pues, età, como mi tipo edad, come me, te, con como gli yo, occhiali, con tipo un gafas. professore, il Era un solito profesor professore di Stato distraído che si è que había dimenticato di olvidado mettersi le ponerse los calze e le zapatos y scarpe. las Era un medias. giorno di pioggia e lui Era un día de camminava così a lluvia. piedi nudi in Caminaba mezzo alla descalzo folla en medio de e la nessuno ci multitud faceva y nadie caso, le nessuno hacía aveva l'aria caso, ni incuriosita. le prestaba atención. Ecco, il Me hizo sogno di pensar essere en el sueño invisibili. de ser invisible. A pesar de ser usted un escritor de bastante éxito, fue un escritor de bastante éxito y de hecho lo sigue siendo, lo cierto es que se prodigó muy poco en entrevistas, en ambientes sociales. Credo che agli Creo scrittori que hay essere visti di escritores que persona ser non vistos como giova personas no affatto. les ayuda Ci lo sono más stati mínimo. Hubo scrittori escritores muy enormemente populares popolari de los di que no cui se non si sabía sapeva nada. niente, Eran erano solo solo un un nome nombre sobre las sulle tapas de los copertine. libros. Chi ¿Quién erano? era Gaston Gaston Leroux Leroux o o Maurice Maurice Leblanc? Leblanc, Basta con proprio per mencionar, restare por a ejemplo, a los Parigi, per gli escritores que scrittori che hanno crearon el creato mito de il mito París. di Parigi. Si hubo escritores de los cuales no se C'erano sabía ni scrittori di siquiera el cui non si nombre de sapeva nemmeno il pila, nome di y battesimo, igualmente eran eppure populares erano y popolari tenían millones de lectores, por tra ejemplo, milioni di Shakespeare. lettori. No tenemos Ecco, ni siquiera un Shakespeare, retrato que nos non permitía abbiamo entender neanche un bien ritratto che ci cómo era faccia su capire rostro. Lo mismo bene sucede con che los faccia escasos veste e anche i dati biografici che abbiamo su di lui datos dicono bibliográficos que ben él poco. teníamos. Invece Nos dicen ora bastante lo poco. scrittore ha En cambio, occupato ahora los il escritores han campo ocupado el e il mondo escenario y el rappresentato mundo invece si representado, en svuota. cambio, pierde significado. Como ya hemos dicho y como he sabido, usted fue italiano, es italiano, y vivió muchísimos años en París, mezclándose con la cultura francesa. ¿Cómo valora todo este asunto de la globalización, de la multiculturalidad? La mia famiglia Mi è una familia famiglia es plurilingüe. plurilingüe. Mia moglie Mi parla mujer spagnolo, lo habla spagnolo di español de Buenos Buenos Aires. Aires.
Mi hija, que tiene 8 años, va a la escuela pública, habla francés, francés parisino, de una escuela pública y popular. Yo hablo italiano, pero claro, es un italiano pues, un poco limitado, básico, para tener la seguridad de que me entiendan. La mujer que viene a hacer servicio doméstico habla portugués. Sí, esto corresponde a la Babel que se oye cuando uno va en el metro, está en el bar, está en la calle. No es que se oiga la jerga de Céline o de que no. Hoy en día, los trabajadores de París en parte son españoles, en mayor medida portugueses, o más aún magrebíes o del África subsahariana. Así que vivimos en un mundo en el que es difícil extraer un alimento lingüístico. Para usted las palabras eran muy importantes, que cada cosa tuviera su justo nombre, un nombre nada vago, que todo estuviera en su sitio, muy como una especie de museo de las palabras. Estas tiendas, por ejemplo, venden muchísimos quesos distintos, cada uno etiquetado con su nombre. Es el triunfo de la clasificación, de la nomenclatura. Si el día de mañana me pongo a escribir sobre quesos, voy a salir a consultar París con una gran enciclopedia de quesos. O voy a consultar algunas tiendas donde se ve ese exotismo del año pasado, un exotismo mercantil del primer colonialismo, digamos, un espíritu de exposición universal. Y el museo ha dado su forma de las actividades más variopintas de la vida cotidiana. No hay un límite muy claro entre el Louvre y las tiendas. Todo fluye entre la calle y el museo. ¿Qué opina de las ciudades modernas, especialmente de las nuevas megaciudades orientales? Porque usted las está viendo desde allí arriba. Este conjunto de formas geométricas que parece que están puestas así al azar, no es al azar, es como se desarrolla un organismo biológico. Un azar está más bien programado. Otra vez, enciclopedia, sí, se da un poco de impresión de que es una voluntad de modernidad, una modernidad deliberada. Aún no se permite una valoración estética, ni siquiera el valor estético que lo feo transmite como el contenido de una época. Y ya para acabar, me gustaría que usted, que ha vivido tanto, si encuentra alguna diferencia a la hora de enfrentarse al mundo desde la juventud o desde la madurez. No, yo no en fondo lo espíritu. No, la verdad, no soy un coleccionista. El coleccionista es el que busca objetos, se busca a sí mismo, una imagen de sí mismo. Incluso se le puede considerar como una aventura existencial, una de aquellas aventuras existenciales ligadas al sentido del descubrimiento, de la juventud. Antes hablábamos de consultar enciclopedias. En cambio, la actitud de ahora pertenece al mundo de la madurez. El mundo está ahí, uno lo consulta. Muchas gracias, señor Calvino, por concedernos esta entrevista y le dejamos para que siga consultando el mundo desde allí donde usted se encuentra.